Las 10 filosofías antiguas más intrigantes e inusuales. El filósofo y matemático Alfred North Whitehead dijo una vez que toda filosofía es una nota a pie de página de Platón. Los antiguos, muchos de los cuales lo precedieron, tuvieron una influencia significativa en el proceso de pensamiento y las ideas de Platón. De hecho, la mayor parte de la filosofía surge del estudio y la construcción sobre los pensamientos e ideas de los filósofos que vinieron antes. Todas las filosofías antiguas tuvieron su tiempo y lugar y fueron contribuciones necesarias para el desarrollo del pensamiento y la creencia en curso a lo largo del tiempo. Esta lista se compone de una colección de algunas filosofías intrigantes y únicas que han existido a lo largo de la historia. Cinismo, vida no convencional. Los cínicos de Grecia eran los ciudadanos de pensamiento libre del mundo antiguo que rechazaron las comodidades sociales y el materialismo del mundo, prefiriendo vivir una vida sencilla libre de posesiones personales. Uno de los cínicos más conocidos fue Diógenes de Sinope. Nacido alrededor del 412 a.C., fue contemporáneo de Platón. Diógenes buscaba una vida que se apartara de la que ofrecía la sociedad convencional y quería llevar una verdadera vida moral con pocos bienes materiales. Su comportamiento fue visto como poco convencional y excéntrico por muchos. El mismo Platón consideró a Diógenes como Sócrates enloquecido. Diógenes rechazó por completo las normas sociales de su tiempo. Se dice que vivía en un tonel, defecaba en público, se metía en el mercado y orinaba sobre las personas que lo insultaran. Sin embargo, se le considera un filósofo con sentido del humor y una cosmovisión curiosamente diferente. Quizás uno de los relatos más sorprendentes de la vida de Diógenes proviene de un supuesto encuentro con Alejandro Magno. La historia cuenta que Alexander estaba encantado de conocer al famoso filósofo y le preguntó si había algo que pudiera hacer por él. La respuesta de Diógenes fue, sí, mantente alejado de mi luz solar. La escuela de Milesia, todo está hecho de agua. La escuela de Mileto o Milesia fue una escuela de pensamiento filosófico fundada en el siglo VI a.C. en la ciudad portuaria de Mileto en Jonia, lo que ahora es Turquía, una colonia griega en ese momento. Esta escuela de pensamiento se considera una de las primeras sobre las que se fundó la filosofía griega tradicional. Como muchas de las primeras escuelas de filosofía, era precisa en algunas cosas, mientras que otros conceptos estaban fuera de lugar. Los milesios fueron uno de los primeros grupos de pensadores griegos en atribuir una visión naturalista a los fenómenos, en lugar de dar crédito a los dioses. Las teorías de Milesian se basaron predominantemente en el mundo natural. Tales consideraba que el agua era el origen de todas las cosas, y aunque los tres filósofos discrepaban sobre la sustancia primordial que constituía la esencia del universo, todos coincidían en la existencia de un principio único para esta naturaleza primordial. Por ejemplo, teorizaron que todo lo que existía estaba compuesto de agua. Esto es parcialmente cierto, pero más difícil de explicar cuando se discuten temas como la existencia del fuego. Illuminati bávaros, la naturaleza humana es perfectible. Los Illuminati bávaros fueron un movimiento filosófico fundado en Estados Unidos en 1776 por Adam Weishaupt. Inicialmente lo llamó Pacto de Perfección, pero luego lo cambió porque pensó que el nombre original sonaba demasiado descentrado. Los Illuminati bávaros propusieron que la naturaleza humana era perfectible. Él teorizó que a través de rituales específicos ideados por Weishaupt y sus asociados, la humanidad podría lograr una forma de perfección. Una forma en que Weishaupt planeó difundir sus teorías fue adoptando algunas de las prácticas del movimiento de la masonería más conocido. Sin embargo, muchos de los compañeros de Weishaupt no estaban contentos con los cambios provocados por la influencia de la masonería. La insistencia de la orden en reemplazar la religión por el racionalismo también fue impopular. Después de un creciente conflicto interno, la orden de los Illuminati fue desterrada y Weishaupt fue exiliado a Alemania. Los Illuminati se han ganado una especie de culto en la actualidad y algunos creen que una rama nefasta continúa operando. El culto de los bandidos, robaban y mataban para su diosa.
La palabra moderna, bandido, se deriva de la palabra hindi y urdu, tag, que significa ladrón o ladrón. Este término se integró en el nombre culto Dos Bandidos, una organización secreta que existía en el subcontinente indio. El primer escrito conocido que menciona a los bandidos se remonta aproximadamente a 1356, pero el grupo no fue ampliamente reconocido hasta la década de 1830, durante el dominio colonial británico en la India. Una organización profesional de criminales y asesinos, The Bandits adoraba a la diosa hindú de la muerte y la destrucción, Kali. Eran famosos por robar y asesinar, por estrangulamiento, a los viajeros desprevenidos a lo largo de los caminos. Eventualmente reprimido y erradicado durante el periodo colonial británico de la India, se estima que Bandit Cult mató entre 50.000 y 2 millones de personas durante un periodo de 150 años. Algunos argumentan que los británicos trataron al culto con dureza y sensacionalizaron su castigo para socavar el sentimiento anticolonial. Los Vedas, dioses del cielo, sacrificio y vida extraterrestre. Los Vedas son un gran grupo de textos e himnos religiosos antiguos escritos en la región noroeste del subcontinente indio. Consideradas como las escrituras más antiguas del hinduismo, datan de 1500 a 1000 a.C. Incluye oraciones, poemas, relatos mitológicos y escritos litúrgicos que se consideran sagrados en la religión védica. Aunque muchas tradiciones védicas sobreviven en el hinduismo moderno, el vedismo en sí pertenece al periodo védico. Los seguidores de la antigua religión védica adoraban a un panteón de dioses asociados con el cielo y los fenómenos naturales, practicaban rituales y sacrificios y oraban por riqueza, lo que se traducía en más ganado en ese momento. Se practicaban rituales y se hacían sacrificios para asegurar la satisfacción de los dioses y por tanto del pueblo. Sin embargo, la incapacidad de los sacerdotes para controlar los eventos naturales a través de rituales y sacrificios hizo que los seguidores cuestionaran su poder. En última instancia, el enfoque de la vida religiosa pasó de los rituales y sacrificios externos a las búsquedas espirituales internas en busca de respuestas. Algunos ufólogos que creen en la vida extraterrestre teorizan que las naves voladoras, algunas de ellas con tecnología y dispositivos aparentemente avanzados, mencionadas en los Vedas como visitando la India hace 6000 años, son prueba de existencia extraterrestre y visitas a la Tierra. La escuela pitagórica, números de adoración. Pitágoras fue un filósofo griego que vivió aproximadamente entre el 570 y el 495 a.C. Como su nombre indica, fundó la escuela de pensamiento filosófico llamada pitagórica. Pitágoras vivió en una época en que la filosofía y la ciencia formaban parte de una misma disciplina. Así, Pitágoras buscó resolver muchas cuestiones científicas a través de la filosofía. Su contribución más significativa a la ciencia fue el descubrimiento de la relación entre los números, comúnmente conocida como el teorema de Pitágoras. Pitágoras estaba tan intrigado y dedicado al concepto de números que fundó un movimiento religioso inusual que adoraba los números y la armonía musical. Adoración a Moloch, sacrificar a los hijos primogénitos. Moloch es el dios al que adoraban los amonitas, un grupo étnico de Canaán, pueblo presente en la península arábiga y la región de Medio Oriente. También es el nombre de un demonio en la tradición cristiana y cabalística. Moloch era una deidad adorada por los fenicios que habitaron Canaán, actualmente Siria, Líbano e Israel, entre 1550 y 300 a.C. Descrito como un toro antropomórfico gigante, Moloch está asociado en fuentes bíblicas con el sacrificio de niños. Los eruditos creen que las estatuas de Moloch eran grandes construcciones de metal con un agujero en el medio. Se encendía un fuego en la estatua o cerca de ella, y las familias colocaban a su primogénito en la estatua como sacrificio a la deidad para asegurar la prosperidad de la familia y los futuros hijos. Según las escrituras, alrededor del año 1900 a.C., el pueblo amorreo adoraba a Moloch. Según el Antiguo Testamento de la Biblia, en los rituales de adoración había actos sexuales y sacrificios de niños. Estos fueron arrojados a una cavidad en la estatua de Moloch, donde hubo fuego que consumió vivo al niño. Tal fuego purificaría, destruiría y consumiría al mismo tiempo.
Mucha gente lo adoraba, pero con el fortalecimiento del pueblo hebreo y otros reinos, tales pueblos fueron desapareciendo, quedando la costumbre de este culto. Según la creencia bíblica contenida en el Antiguo Testamento, por mandato de Dios, dado al pueblo hebreo a través de Moisés, el culto a Moloc, así como el sacrificio de niños a él, estaba expresamente prohibido, y tal práctica sería severamente prohibida. Castigado. Mitraísmo, un rival temprano del cristianismo. Mitra, el dios de la luz, fue adorado por muchas culturas a lo largo de la historia antigua. Los estudiosos continúan debatiendo los orígenes exactos de la mitología mitraica, pero fue una religión popular en el Imperio Romano hasta el siglo IV. Los misterios mitraicos, también conocidos como mitraísmo, eran un culto de misterio en el mundo romano donde los seguidores adoraban a la deidad indo-iraní Mitra, en acadio, contrato, como el dios de la amistad, el contrato y el orden. El culto apareció por primera vez a finales del siglo I después de Cristo y, a un ritmo extraordinario, se extendió desde la península itálica y las regiones fronterizas por todo el Imperio Romano. El culto, como muchos otros, era un culto secreto. Los electores, es decir, los seguidores del culto, adoraban a Mitra en templos a menudo construidos en cuevas y escondidos del público. Esto se hizo para crear la sensación de ser parte de un grupo especial, como un grupo cercano de amigos que no compartían secretos con extraños. Sin embargo, el secreto del culto fue tolerado por las autoridades, especialmente los emperadores romanos, porque estaba a favor del poder imperial. Se han encontrado más de 200 templos de Mitra, que se extienden desde Siria hasta Gran Bretaña, pero los hallazgos se concentran principalmente en Italia, en el Rin y en el Danubio. Tras la crisis del siglo III después de Cristo y el establecimiento del cristianismo, los misterios de Mitra perdieron importancia a medida que los cristianos amurallaban o destruían los templos. Sin embargo, algunos templos permanecieron en uso hasta principios del siglo V después de Cristo. Religión sumeria. La comida y la bebida nos apaciguarán. La religión sumeria ejerció una gran influencia en la cultura mesopotámica. Según la leyenda, los dioses mesopotámicos gobernaban a la humanidad, que era poco más que esclavos o sirvientes para ellos. Eventualmente, los dioses decidieron que la humanidad era demasiado difícil de manejar, así que los liberaron y gobernaron desde lejos. ¿Quiénes eran estos dioses? Los dioses mesopotámicos eran muy antropomórficos y disfrutaban en exceso de la buena comida y la bebida, por lo que los mesopotámicos tenían que trabajar duro para complacerlos. El rey Hammurabi de Babilonia usó la reputación de los dioses a su favor al compilar el Código de Hammurabi, una lista de 282 leyes que todos los babilonios debían seguir. Si uno no lo hacía, no solo ofendería al rey, sino a los mismos dioses. La pena por violar una de las leyes dependía del estatus social del infractor. Los ciudadanos ricos fueron tratados con mucha menos dureza que las personas esclavizadas. El infame ojo por ojo se derivó de este código. Hegelianismo, reina la oscuridad. Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un filósofo alemán que vivió en el siglo XVIII. Es mejor conocido por establecer una escuela de pensamiento llamada idealismo alemán. Un filósofo muy influyente, creó dos ramas de su filosofía, hegelianismo de derecha y hegelianismo de izquierda, inspirando a un joven Karl Marx. La filosofía de Hegel es conocida por ser difícil de entender, pero se ha explicado vagamente con la frase, solo lo racional es real, lo que significa que toda la realidad se puede expresar en categorías racionales. Trató de utilizar la lógica pura o el pensamiento abstracto racional sin contenido empírico para explicar la existencia. Si bien su filosofía inspiró a algunos y atrajo a un pequeño grupo de seguidores, el idealismo alemán se desvaneció en gran medida en la oscuridad después de su muerte en 1831. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías alguna de estas filosofías aquí presentadas? ¿Cuál te impresionó más? Háganos saber lo que piensas sobre este asunto, ya que nos encantaría leer y responder a sus comentarios a continuación.
Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ningún video interesante que publiquemos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no olvides pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.